Era una luminosa mañana de lunes en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. El sol se alzaba suavemente sobre la ciudad, proyectando oro y luz sobre los tejados. En el palacio presidencial, los guardias permanecían erguidos y alerta, mientras el presidente Ibrahim Traoré salía, vestido con sencillez con una camisa marrón oscuro y pantalones. Lucía tranquilo pero decidido. A diferencia de otros días llenos de largas reuniones y deberes oficiales, este día era diferente. El presidente Traoré tenía un plan, uno que no había compartido con nadie salvo con su conductor. Quería visitar la prisión central sin previo aviso, sin prensa, sin medios, sin preparativos, solo él y su corazón. «Llévame a la prisión», le dijo a su conductor. «Quiero ver cómo viven las personas allí. Nadie debe saberlo». El conductor, sorprendido, no hizo preguntas. Asintió y arrancó el motor. El vehículo presidencial negro salió del palacio silenciosamente, escoltado solo por dos coches policiales discretos. Unos 40 minutos después, el auto se detuvo frente a la prisión más grande de la ciudad, el Centro Correccional Central de Ouagadougou. Era un lugar polvoriento, rodeado de altos muros grises, coronados con alambre de púas. Los guardias en la entrada quedaron desconcertados al ver quién estaba en el vehículo. El presidente del país estaba frente a su puerta como un visitante común. «Señor presidente», tartamudeó uno de ellos, abriendo rápidamente la puerta. «No fuimos informados». «Lo sé», respondió firmemente el presidente Traoré. «Por eso vine, llévenme adentro». El director de la prisión, un hombre bajo llamado Monsieur Pascal, llegó apresurado a recibirlo, sudando profusamente. «Señor, si tan solo hubiéramos sabido, habríamos preparado algo». «No estoy aquí por preparativos», dijo el presidente, pasando junto a él. «Lléveme con los prisioneros. Quiero hablar con ellos». Aún confundido, Pascal obedeció. Condujo al presidente Traoré por un estrecho pasillo lleno de ecos de pasos y sonidos lejanos de tos, gritos y tristeza. El olor era fuerte. Polvo, sudor y desesperanza impregnaban el aire. Cuando el presidente entró en el bloque principal de la prisión, cientos de reclusos detuvieron lo que estaban haciendo. Algunos estaban sentados en el suelo jugando cartas, otros yacían agotados y algunos oraban en silencio. Uno por uno se pusieron de pie, sorprendidos, confundidos y asombrados. El presidente los saludó con humildad, estrechando manos y haciendo preguntas. «¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿De qué crimen te acusaron? ¿Tienes familia?» La mayoría de los prisioneros respondía con temor, inseguros de si esto era una trampa o un milagro. Pero el presidente escuchaba pacientemente, mirando a cada hombre a los ojos con amabilidad y respeto. Tras una hora recorriendo celda tras celda, algo ocurrió. El presidente notó a un hombre sentado en silencio en un rincón de una celda pequeña y oscura. El hombre no hablaba como los demás. Ni siquiera estaba de pie. Tenía la cabeza gacha y su rostro reflejaba agotamiento. Parecía alguien que lo había perdido todo. El presidente Traoré se acercó y se detuvo frente a él. «¿Cuál es tu nombre?», Zrenia preguntó. El hombre levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de dolor y tristeza. «Emmanuel», dijo suavemente. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, Emmanuel?» «7 años, oh señor». «¿Cuál fue tu crimen?» Emmanuel tragó con dificultad. «Dijeron que robé dinero a mi jefe, pero no lo hice. Trabajé para él muchos años. Me acusó porque quería deshacerse de mí y contratar a su sobrino. No tuve abogado. Nadie me creyó. Soy un hombre pobre». El presidente miró a los ojos de Emmanuel. Había algo diferente en él. No había odio ni amargura, solo un dolor silencioso, el que proviene de ser abandonado y juzgado injustamente. «¿Por qué no apelaste?» «Lo intenté», susurró Emmanuel, «pero no tengo dinero. Mi esposa me dejó. Me quitaron a mis hijos. Nadie me ha visitado en todos estos años».
Un profundo silencio llenó la celda. Los otros prisioneros escuchaban. Incluso los guardias permanecían en silencio. Todos podían ver que el presidente estaba conmovido. El presidente Traoré permaneció allí un largo rato y finalmente habló. Te creo, Emmanuel. El director jadeó. Señor presidente, comenzó a decir, pero el presidente lo interrumpió. Dije que le creo, repitió, y descubriré la verdad. Girándose hacia los guardias, dio una orden. Tráiganme su expediente antes de que termine el día. Quiero cada detalle. ¿Quién lo arrestó? ¿Quién juzgó el caso? ¿Y quién fue el acusador? Todo. Sí, señor. Logos respondieron rápidamente. Luego miró a Emmanuel nuevamente y dijo, tu historia no ha terminado. Te doy mi palabra. Mientras salía del bloque de la prisión, todos los prisioneros permanecieron en silencio. Algo había cambiado en el aire. La esperanza, que había estado enterrada durante tanto tiempo, comenzaba a resurgir. Fuera de la prisión, el presidente le dijo a su conductor, cancela mis reuniones de hoy, voy al Ministerio de Justicia. Pero, señor, sin excusas, la vida de un hombre está en espera. Y con eso, el vehículo negro partió una vez más. Esta vez no solo llevaba a un presidente, sino a una misión de justicia. El presidente Ibrahim Traoré estaba sentado en silencio en su oficina en el Ministerio de Justicia. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero no podía enfriar el ardor que sentía en su pecho. El rostro de Emmanuel se negaba a abandonar su mente. Esos ojos, cansados pero honestos, lo perseguían. Había conocido a miles de personas, estrechado manos con líderes de todo el mundo, pero había algo diferente en ese hombre. Tráiganme al presidente de la Corte Suprema, dijo con firmeza a su asistente. Lo quiero aquí ahora. El asistente asintió y salió corriendo. Momentos después, llegó el ministro de Justicia, Duff, ajustándose la corbata nerviosamente. Sabía que no era una reunión ordinaria. El presidente lucía serio, demasiado serio. Señor presidente, pidió verme con urgencia, dijo, intentando sonar calmado. Sí, respondió Traoré. Esta mañana visité el Centro Correccional Central de Ouagadougou. Conocí a un hombre llamado Emmanuel. Ha estado encerrado durante 7 años por un delito que insiste no haber cometido. Duf titubeó. Señor, los tribunales. Los tribunales le fallaron. Interrumpió Traoré con brusquedad. Su caso debe ser reabierto. Quiero saber quién lo juzgó, quién lo arrestó y por qué no tuvo apoyo legal. Esto no se trata solo de Emmanuel. Se trata de cuántos más como él podrían estar sufriendo en silencio. Sí, señor, dijo Duf, bajando la mirada. Personalmente revisaré su expediente. No solo tú, dijo Traoré. Forma un equipo nuevo, ojos independientes, sin política, sin juegos. Quiero verdad y justicia. En cuestión de horas, se formó un pequeño grupo de trabajo con abogados honestos y oficiales de derechos humanos. Comenzaron a investigar el expediente de Emmanuel. Lo que encontraron fue impactante. El caso había sido manejado por un juez corrupto que había sido destituido años atrás por aceptar sobornos. El empleador de Emmanuel, un empresario adinerado llamado Laurent Gira, había usado su influencia para acelerar el juicio. Ningún abogado había defendido a Emmanuel, y la única prueba en su contra era una declaración mal redactada que, según Emmanuel, lo habían obligado a firmar bajo amenaza. Esto es terrible, dijo uno de los oficiales. El hombre fue incriminado. Todo el juicio fue una farsa. Esa noche, el presidente recibió el informe completo. Leyó cada línea con cuidado. Cuando llegó al final, cerró el expediente lentamente y susurró. Sabía que estaba diciendo la verdad. A la mañana siguiente, regresó a la prisión, esta vez con cámaras y reporteros. La nación observó atónita mientras el presidente Traoré entraba nuevamente en la celda de Emmanuel, esta vez con esperanza en los ojos. Emmanuel, dijo cálidamente, he leído tu expediente. No solo fuiste acusado injustamente,
Fuiste abandonado por un sistema que debía protegerte. Lo siento. Emmanuel parpadeó confundido. Señor, vas a casa, dijo el presidente. Hoy. Un murmullo de asombro recorrió la prisión. Emmanuel miró a su alrededor como si estuviera soñando. ¿Es esto real? Component Placement preguntó con lágrimas en los ojos. Sí lo es, dijo Traoré. Eres un hombre libre. Una multitud se reunió fuera de la prisión cuando Emmanuel salió. Lucía más delgado, mayor, inseguro. No llevaba bolsa, no tenía nada. Pero el sol que caía sobre su rostro ese día no era el mismo sol que brillaba cuando entró en prisión 7 años atrás. Los reporteros se abalanzaron sobre él. ¿Cómo se siente, señor? Logra. ¿Qué hará ahora? Emmanuel miró sus manos, luego al cielo. No lo sé, dijo suavemente. No tengo familia, ni casa, ni trabajo, pero tengo esperanza. Por ahora, eso es suficiente. El presidente Traoré puso una mano en su hombro. No estás solo. Llevó a Emmanuel en su coche oficial y lo condujo a la casa de huéspedes presidencial. Por primera vez en años, Emmanuel se bañó con agua limpia, comió comida de verdad y durmió en una cama suave. Al día siguiente, el presidente Traoré lo invitó al palacio. Quiero escuchar todo, dijo el presidente. Tu infancia, tu trabajo, tus sueños. Emmanuel le habló sobre su crianza en una pequeña aldea, cómo había trabajado arduamente como oficinista, cómo se había casado joven y cómo todo se derrumbó cuando fue arrestado. Quería ser maestro, dijo, pero la vida tenía otros planes. El presidente asintió. Bueno, la vida ha cambiado de nuevo y esta vez tú tienes el control. Emmanuel esbozó una leve sonrisa, la primera verdadera en años. Esa tarde, el presidente Traoré convocó una conferencia de prensa. Frente a las cámaras dijo, hoy corregimos un error, pero esto no se trata solo de un hombre. Debemos arreglar un sistema roto. Ningún ciudadano debería sufrir en silencio. No descansaré hasta que nuestro sistema de justicia proteja a los inocentes y castigue a los culpables de manera justa. Se volvió hacia Emmanuel, que estaba a su lado con ropa prestada, con las manos temblando. Conozcan a Emmanuel. No es un criminal, es un sobreviviente, y ahora es parte de un nuevo grupo de trabajo para ayudarnos a investigar otros casos de encarcelamiento injusto en todo el país. La multitud estalló en aplausos. Los ojos de Emmanuel se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Y así, un hombre olvidado por el mundo se convirtió en un símbolo de justicia y cambio en Burkina Faso. La noticia se extendió como un incendio por todo el país. Cada periódico, emisora de radio y canal de televisión llevaba el mismo titular: El presidente Traoré libera a un hombre inocente tras una visita sorpresa a la prisión. Pero para el presidente Ibrahim Traoré, la liberación de Emmanuel fue solo el comienzo. Convoca una auditoría nacional, le dijo al ministro Diouf a la mañana siguiente. Quiero los expedientes de cada prisionero que haya cumplido más de 5 años, especialmente aquellos sin apoyo legal. Sí, señor, dijo Duff, aunque claramente abrumado. Es una tarea enorme. Entonces, debemos comenzar ahora, respondió Traoré. Una persona inocente en la cárcel es una de más. Mientras tanto, Emmanuel había comenzado a instalarse en la casa de huéspedes presidencial, pero no se sentía como un huésped. Se sentía como un extraño en un mundo nuevo. Todo había cambiado mientras estuvo encerrado. Las carreteras eran diferentes. La tecnología había avanzado. La gente hablaba más rápido. La vida afuera era más ruidosa, más rápida y más confusa. Una tarde, sentado en el jardín detrás de la casa de huéspedes, observando la puesta de sol, un joven asistente llamado Joseph se acercó y le ofreció un pequeño cuaderno y una pluma. El presidente pensó que podrías querer escribir tu historia, dijo Joseph. Emmanuel asintió lentamente, luego abrió el cuaderno. En la primera página escribió: 7 años en silencio.
Luego miró las palabras durante mucho tiempo. Al día siguiente, el presidente Traoré invitó a Emmanuel a una reunión especial en el Ministerio de Justicia. Sentados alrededor de una gran mesa estaban abogados senior, oficiales de prisiones y algunos representantes de grupos de derechos humanos. Hoy, comenzó el presidente, vamos a escuchar a los que no han sido oídos. Se volvió hacia Emmanuel. Por favor, habla. Deben escuchar tu historia. Emmanuel se puso de pie lentamente. Miró alrededor de la sala y respiró profundamente. Tenía 28 años cuando me arrestaron. Fui acusado por el hombre al que había servido durante 8 años. Nadie preguntó por mi versión. Fui golpeado. Me obligaron a firmar una confesión que no escribí. En el juicio estuve solo. El juez no me hizo preguntas. Solo leyó los cargos y me declaró culpable. Me enviaron a prisión por 15 años. Hizo una pausa con la voz temblorosa. En la prisión perdí todo. Mi esposa me envió los papeles de divorcio. Mis hijos dejaron de escribir. Mis amigos desaparecieron. Intenté mantenerme fuerte, pero cada día se sentía como morir lentamente. La sala estaba en silencio. Incluso los funcionarios más poderosos no podían mirarlo a los ojos. No estoy aquí para culpar, continuó Emmanuel. Estoy aquí para preguntar cuántas personas más son como yo. ¿Quién hablará por ellas? El presidente Traoré aplaudió y pronto todos se unieron, no porque se les ordenara, sino porque estaban conmovidos. Desde ese momento, Emmanuel se convirtió en algo más que un símbolo. Se convirtió en una voz. El presidente lo nombró jefe de un nuevo comité, el Grupo de Trabajo para la Revisión de la Justicia. Su tarea era viajar por el país, visitar prisiones, escuchar a los reclusos y encontrar a otras personas inocentes olvidadas por el sistema. Su primera parada fue una prisión en Bobo Dioulasso. Era más pequeña que la prisión central de Ouagadougou, pero igual de hacinada. Emmanuel, ahora con una camisa blanca y una insignia que decía «Justicia para todos», cruzó las puertas con confianza. Dentro, conoció a un hombre llamado Isidore, que llevaba 12 años en prisión. El cargo, robo armado. Pero no había testigos ni huellas dactilares, y el arma nunca se encontró. ¿Por qué sigues aquí?, Zrenia preguntó Emmanuel con suavidad. Isidore levantó la vista con lágrimas. Porque no tengo a nadie, y nadie me cree. Yo te creo, dijo Emmanuel, repitiendo las mismas palabras que el presidente Traoré le había dicho una vez. Y te ayudaré. De vuelta en la capital, el presidente Traoré trabajaba más arduamente que nunca. Se reunió con jueces, oficiales de policía y expertos legales. Ordenó programas de capacitación para que la policía comprendiera mejor los derechos humanos. Les dijo a los jueces que apresurar casos sin pruebas adecuadas ya no sería tolerado. Esto no es un favor, les dijo, es un deber. En las semanas siguientes, el equipo de Emmanuel encontró a 27 prisioneros más sin pruebas claras en su contra. Algunos no tenían expedientes, otros habían cumplido sus sentencias, pero nunca fueron liberados debido a errores en la documentación. El presidente Traoré actuó en cada informe, firmó liberaciones, aprobó nuevos juicios, compensó a los injustamente encarcelados. El país observaba con asombro. Nunca antes, un líder había mostrado tanto interés personal en las vidas de las personas comunes, especialmente las que estaban tras las rejas. Pero no todos estaban contentos. Algunos hombres poderosos que antes controlaban el sistema de justicia comenzaron a quejarse. El presidente nos hace parecer tontos, decían a puertas cerradas. Está investigando demasiado. No sabían que el presidente Traoré no tenía miedo. Había hecho una promesa a sí mismo y a Emmanuel de no detenerse hasta que la justicia llegara a los rincones más profundos de la nación. Una noche, durante una entrevista en televisión nacional, el presentador preguntó, ¿por qué tomó esto de manera tan personal, señor? El presidente sonrió. Porque la justicia no debería ser un privilegio para los ricos.
Debería ser un derecho de todos los ciudadanos, ricos o pobres, educados o no, libres o en prisión. Emmanuel me recordó que el liderazgo no se trata de poder, se trata de personas. Esa respuesta fue titular al día siguiente. El liderazgo se trata de personas. El presidente Traoré habla sobre la reforma judicial. Desde todas las regiones, la gente comenzó a escribir cartas al presidente agradeciéndole. Algunos compartían sus propias historias, otros pedían ayuda. Muchos simplemente decían, gracias por escuchar. Pero el viaje no había terminado. En una pequeña aldea cerca de Calla, una mujer escribió una carta. Era breve pero poderosa. Mi hijo fue arrestado por error. Lleva 9 años en prisión. Por favor, ayúdenos. La carta llegó al escritorio del presidente Traoré justo cuando terminaba de leer el cuaderno de Emmanuel. Cerró el libro y susurró, apenas estamos comenzando. La brisa matutina en Ouagadougou traía una extraña mezcla de esperanza y tensión. En la oficina presidencial, el presidente Ibrahim Traoré estaba sentado en su escritorio, sosteniendo la carta manuscrita de la mujer de Calla. Sus palabras eran pocas, pero tenían peso. Mi hijo fue arrestado por error. Lleva 9 años en prisión. Por favor, ayúdenos. Se volvió hacia su asistente. Prepárense para una visita a Calla. Dígale a Emmanuel que me acompañe. En unas horas, un convoy salió de la capital rumbo al noreste, hacia la polvorienta aldea. El camino era largo y accidentado, pero el presidente Traoré no se quejó. Emmanuel estaba sentado en silencio a su lado, sosteniendo un pequeño cuaderno y una pluma. Desde su liberación, Emmanuel había adoptado la costumbre de registrar cada caso que encontraban. Me pregunto cuántas cartas como esta recibiremos, dijo Emmanuel. El presidente asintió. Hasta que la justicia llegue a cada hogar, seguiremos adelante. A última hora de la tarde, llegaron a Calla. La aldea era pobre y tranquila. El aire olía a hierba seca y humo de leña. Los niños dejaron de jugar al ver los autos negros. Las mujeres asomaban desde sus chozas, preguntándose qué había traído al presidente del país a su humilde comunidad. Una anciana dio un paso adelante lentamente. Estaba descalza, vestida con una envoltura y una blusa descoloridas. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero logró hacer una pequeña reverencia. Bienvenido, señor presidente, dijo con manos temblorosas. Soy la que escribió la carta. El presidente Traoré se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. Gracias por escribir. Cuénteme todo. La mujer, llamada Mamá Florence, relató la historia de su único hijo, Jacob. Tenía solo 19 años cuando fue arrestado. Una tienda local había sido robada y Jacob estaba cerca, caminando a casa desde el trabajo. Como no tenía identificación y parecía nervioso, la policía lo detuvo. En 2 días, fue enviado a prisión sin juicio, sin pruebas, sin abogado. Fui muchas veces a la comisaría, lloró mamá Florence. Me dijeron que el caso estaba cerrado. Vendí mis cabras para pagar el transporte a la ciudad y buscarlo. Pero era demasiado pobre. Me rendí. Recé en cambio. Emmanuel anotó cada palabra en su cuaderno. El presidente puso una mano en el hombro de la anciana. Hiciste lo correcto al escribirme. Encontraremos a Jacob. El convoy partió inmediatamente hacia la prisión regional de Calla. Era un edificio pequeño y deteriorado, rodeado por una cerca oxidada. El personal de la prisión no esperaba visitantes, mucho menos al presidente del país. Tráiganme el expediente de Jacob, ordenó el presidente. El oficial de la prisión se rascó la cabeza. Señor, no tenemos un expediente de un Jacob. ¿Qué quiere decir? Zrenia preguntó Emmanuel. Algunos prisioneros nunca fueron procesados correctamente, admitió el oficial. Solo llevamos registros en papel. Algunos se han perdido. El rostro del presidente Traoré se endureció. Muéstreme el libro de registros. Trajeron un viejo libro marrón, con la cubierta agrietada y las páginas rasgadas, manchadas por el tiempo y el descuido.
Tras revisar cuidadosamente, Emanuel encontró una entrada. Jacob F., arrestado por sospecha de robo, sin fecha de liberación, sin fecha de juicio, sin firma, sin seguimiento. Emanuel susurró, lo han enterrado vivo aquí. El presidente se puso de pie bruscamente. Llévenme con él. Los condujeron por oscuros pasillos y puertas estrechas hasta llegar a una pequeña celda en una esquina lejana. Dentro, un hombre estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, la barba espesa y el cabello desaliñado. Levantó la vista lentamente al entrar, sus ojos ajustándose a la luz desconocida. Jacob, dijo el presidente. El hombre parpadeó confundido. Sí, soy el presidente Ibrahim Traoré. Hemos venido por ti. Jacob se quedó en estado de shock. ¿Por mí? Sí, tu madre me escribió. Al principio, Jacob no se movió. Sus labios temblaron. Luego las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No había oído la voz de su madre ni visto la luz del sol adecuadamente en 9 años. Había perdido la esperanza hacía mucho tiempo. Por favor, dijo suavemente, no me mientan. No estoy mintiendo, respondió Traoré. Vas a casa. Lo sacaron de la celda. Todos los prisioneros a lo largo del corredor miraban en silencio y asombro. No todos los días un hombre olvidado era rescatado por el propio presidente. En las puertas, mamá Florence esperaba. Cuando Jacob la vio, se quedó inmóvil. Mamá, susurró. Hijo mío. Component Placement, lloró ella corriendo a sus brazos. Sabía que estabas vivo. Lo sabía. Lloraron juntos, incluso los guardias se secaron los ojos. Emanuel estaba cerca, sosteniendo su cuaderno con fuerza. Era otra historia, otra vida salvada del silencio. El presidente Traoré convocó una conferencia de prensa allí mismo en Calla. Sosteniendo en alto el viejo libro de registros, declaró: esto no es justicia, es un fracaso. Esto no puede continuar. Anunció una nueva ley en el acto. Todo prisionero debe ser revisado dentro de los 6 meses posteriores a su arresto. Nadie podría ser retenido sin registros adecuados. Cada región estaría obligada a digitalizar todos los archivos en un plazo de 1 año. Cualquier oficial encontrado reteniendo a personas inocentes sería investigado y castigado. La multitud aplaudió. La esperanza volvió a surgir en todo el país. En el viaje de regreso a la capital, Emanuel se volvió hacia el presidente. ¿Cómo permitimos que esto ocurriera durante tanto tiempo? Dejamos de escuchar, respondió Traoré. Ese es el peligro del poder. Comienzas a escuchar solo a los ruidosos y olvidas a los silenciosos. Emanuel asintió, luego abrió su cuaderno. En la parte superior de una página en blanco escribió: la justicia no se otorga, se gana y se protege. Al día siguiente, Jacob recibió ropa nueva, un afeitado limpio y una comida caliente. Su madre no podía dejar de sonreír. El presidente le otorgó una beca para regresar a la escuela y le regaló a su madre una nueva casa en Calla. Mientras el sol se ponía sobre la capital, el presidente Traoré miró la creciente pila de cartas en su escritorio. Más voces, más gritos por justicia. Sabía que su trabajo apenas comenzaba. Las paredes de la oficina presidencial en Ouagadougou ya no estaban llenas solo de archivos oficiales. Ahora, estaban cubiertas con cartas de esperanza. Desde la liberación de Jacob, el palacio había recibido miles de mensajes, algunos entregados en mano por aldeanos pobres, otros enviados por abogados de la ciudad, pastores, mujeres del mercado e incluso guardias de prisión. Todos llevaban un mensaje. Por favor, escuchen nuestro caso también. El presidente Ibrahim Traoré estaba frente a un gran mapa de Burkina Faso, con alfileres rojos marcando cada prisión del país. Había añadido más alfileres cada semana. Necesitamos movernos más rápido, les dijo a Emanuel y al grupo de trabajo. La gente nos está observando ahora. No debemos fallarles. Emanuel asintió. Podemos formar equipos más pequeños y extenderlos a más regiones.
Ya tenemos voluntarios capacitados. Traoré sonrió. Bien, rompamos cada cadena que fue puesta injustamente. Esa misma semana, el presidente firmó una orden ejecutiva creando la Operación Luz de Justicia, una campaña nacional para revisar los casos de prisioneros con largas condenas. Bajo esta operación, cada prisión del país sería visitada por equipos legales, médicos y oficiales de derechos humanos. El programa se lanzó en Tencodogo, una ciudad en la parte centroeste del país. La vieja prisión allí tenía una oscura reputación. Los reclusos estaban hacinados como mercancías. Muchos no habían visto a un juez en años. Cuando llegó el equipo de revisión, el director intentó retrasarlos. Estos hombres son criminales, insistió el director. No merecen libertad. Emanuel dio un paso adelante. Nadie dijo que estamos liberando criminales, solo estamos revisando la verdad. Señaló a un joven sentado en silencio en una esquina. ¿Qué pasa con él? El director titubeó. Ha estado aquí 10 años. No recuerdo su caso. Ese es el problema, dijo Emanuel con firmeza. Mantuviste a un hombre en una jaula y olvidaste su nombre. El nombre del joven era Thomas. Había sido arrestado durante una protesta a los 17 años. Sus padres murieron mientras estaba en custodia. No tuvo abogado, ni juicio, ni contacto con el mundo exterior. El presidente Traoré recibió el informe esa misma noche. Libérenlo, ordenó sin dudar, y suspendan al director. En 48 horas, Thomas estaba libre, y el director fue destituido. La operación continuó, y los hallazgos fueron alarmantes. En 6 prisiones, se encontró que más de 200 reclusos eran inocentes o estaban detenidos sin juicio. Muchos habían caído en las grietas de un sistema roto. Pobres, olvidados, sin voz. Algunos estaban encarcelados por delitos tan menores como robar pan durante una hambruna. Otros habían sido acusados injustamente por terratenientes corruptos o enemigos políticos. En cada prisión, Emanuel se erguía alto, no solo como un exprisionero, sino como un símbolo. Su dolor pasado se había convertido en su poder presente. Representaba a los hombres silenciados, cuyas vidas habían sido reducidas a páginas en cuadernos y celdas cerradas. Durante una reunión privada en el palacio, el presidente Traoré se sentó con un grupo de hombres recientemente liberados. Díganme, dijo, ¿qué harían si se les diera una segunda oportunidad? Un hombre respondió, me convertiría en maestro, quiero ayudar a los niños a entender sus derechos. Otro dijo, quiero cultivar, quiero producir alimentos y alimentar a la gente. Emanuel sonrió a ambos. Entonces, deben hacerlo, y hacerlo bien. Que su libertad hable más alto que su silencio. El presidente Traoré decidió ir aún más lejos. Anunció la creación del Fondo de Restauración de la Libertad, un programa nacional para apoyar a exprisioneros inocentes con educación, vivienda y empleo. Muchos de ellos no tienen hogares a los que regresar, dijo a la nación en un discurso televisado. Sus vidas fueron robadas y debemos devolver lo que podamos, no como un favor, sino como justicia. La gente aplaudió. Por primera vez en décadas, el gobierno no solo hablaba de justicia, la estaba entregando. Pronto se realizaron documentales sobre la campaña. Periodistas de fuera de África llegaron para presenciar las reformas. Grupos internacionales de derechos humanos elogiaron a Burkina Faso por tomar medidas audaces y sin precedentes. Pero con los elogios crecientes, también llegó la resistencia. A puertas cerradas, algunos altos funcionarios se quejaban. Esta campaña hace que el Departamento de Justicia parezca un fracaso, dijo un juez senior. Ahora la gente piensa que todos en la cárcel son inocentes, añadió otro. Esto alentará a más criminales a mentir. El presidente Traoré se enteró de las quejas, pero no vaciló. En un discurso transmitido a nivel nacional, respondió: permítanme ser claro. La justicia no se trata de proteger nuestro orgullo, se trata de corregir nuestros errores. Si el sistema está roto, debemos arreglarlo.
sin importar lo incómodo que sea. Sus palabras silenciaron a muchos críticos. Una noche, el presidente Traoré visitó nuevamente la prisión central de Ouagadougou, esta vez sin medios de comunicación. Quería ver y hablar con los hombres personalmente. Al caminar por el mismo corredor donde conoció a Emmanuel, notó que algo había cambiado: la esperanza. Los prisioneros lo saludaban con respeto, pero, más importante, con confianza. Ya no parecían hombres que se habían rendido. Un joven recluso llamado Salo se acercó. «Señor presidente, solo quiero decir gracias. Todavía estoy cumpliendo condena, pero ahora creo que alguien está escuchando». El presidente Traoré le estrechó la mano y dijo: «Todos merecen una voz, y mientras sea presidente, nadie quedará en la oscuridad». Se volvió hacia los guardias. «Trátenlos como seres humanos. La disciplina es necesaria. La crueldad es un fracaso». De vuelta en el palacio, Emmanuel recibió una carta de un hombre llamado Austin, un exfiscal que había juzgado más de 300 casos. «Quiero confesar», escribió. «Fui obligado a condenar a personas de cuya culpabilidad no estaba seguro. Quiero ayudar ahora». Emmanuel llevó la carta al presidente Traoré. El presidente la leyó y sonrió levemente. «Entonces que venga. Es hora de que la justicia venga de ambos lados, los heridos y los sanadores». Mientras la operación Luz de Justicia entraba en su tercer mes, las cadenas no solo se rompían dentro de las celdas de las prisiones, se rompían en corazones, mentes y leyes. Cuando el presidente Traoré se levantaba, decía: «Una nación solo se eleva cuando comienza con la justicia». La ciudad de Ouagadougou vibraba con conversaciones. Desde mercados ruidosos hasta mezquitas tranquilas, desde aulas escolares hasta estaciones de radio nocturnas, todos hablaban de una cosa: la misión de justicia del presidente Ibrahim Traoré. Familias que habían perdido la esperanza ahora tenían razones para creer nuevamente. Pero a medida que la operación Luz de Justicia desenterraba más casos de encarcelamiento injusto, comenzó a sacudir raíces más profundas y peligrosas. Algunos de los nombres involucrados en condenas pasadas eran poderosos: jueces, políticos, magnates empresariales. Entre ellos estaba un nombre que Emmanuel nunca olvidaría: Laurent Gira, el hombre que lo había acusado falsamente 7 años atrás. Emmanuel estaba sentado en su oficina en el grupo de trabajo para la revisión de la justicia, revisando una lista de casos penitenciarios pendientes, cuando lo vio de nuevo. Gira Enterprises denuncia contra 5 extrabajadores. Se quedó helado. «Es él», susurró Emmanuel. Su asistente levantó la vista. «¿Quién?» «El hombre que destruyó mi vida». El presidente Traoré estaba en una reunión cuando Emmanuel entró abruptamente, sosteniendo el expediente con fuerza contra su pecho. «Perdón por interrumpir, señor», dijo, respirando agitadamente, «pero necesita ver esto». El presidente tomó el expediente y lo revisó. «Laurent Gira», leyó en voz alta. «Sí, señor», confirmó Emmanuel. «Sigue haciéndolo, incriminando a personas inocentes como hizo conmigo». Traoré frunció el ceño. «¿Por qué nunca se le ha investigado?» «Tiene conexiones», dijo Emmanuel con amargura. «Así escapó del castigo. Sobornó al juez, pagó a la policía y ahora lo hace de nuevo». El presidente se levantó lentamente, con mirada resuelta. «Entonces lo detendremos». Ese mismo día, el presidente Traoré estableció una comisión especial para investigar a Gira y sus empresas. Abogados independientes, altos oficiales de policía y periodistas de investigación fueron asignados a la tarea. En una semana, los hallazgos fueron contundentes: documentos falsificados, informes de testigos manipulados y una larga historia de quejas de exempleados que habían sido injustamente encarcelados o silenciados. Un exguardia de seguridad, Pascal, había pasado 4 años en prisión tras ser acusado falsamente de un robo. «Me dijeron que firmara una confesión o matarían a mi esposa», testificó Pascal.
Tenía miedo, así que firmé. Otra trabajadora, Agua, había estado encarcelada 3 años solo por denunciar las prácticas laborales ilegales de la empresa. Cuando el presidente Traoré leyó el informe final, sacudió la cabeza con incredulidad. Este hombre ha construido su imperio sobre el dolor de otros. En una conferencia de prensa anunció: ahora vamos tras aquellos que usan el sistema de justicia para su beneficio personal. Los días de sobornos y acusaciones falsas han terminado. A la mañana siguiente, Laurent Gira fue arrestado. La noticia conmocionó al país. Gira, alguna vez aclamado como un empresario exitoso y pilar de la economía nacional, ahora estaba esposado, expuesto como un depredador de la justicia. Emmanuel observó el arresto en silencio desde un lado. No aplaudió ni lloró. Solo sintió una extraña paz interior. Un dolor finalmente se desvaneció. Justicia, susurró. Por fin. Durante el juicio, Gira se negó a hablar al principio. Pero a medida que testigo tras testigo declaraba y los documentos falsificados se examinaban en la corte, la verdad se volvió innegable. Incluso el juez que había sentenciado a Emmanuel fue convocado. Bajo el escrutinio público y el peso de la conciencia, confesó. Sí, admitió el juez. Acepté dinero, me prometieron un ascenso, fallé a la ley, fallé a la gente. Ese día la sala del tribunal estaba abarrotada. Emmanuel estaba sentado en la primera fila junto al presidente Traoré. Toda la nación observaba. El juez se volvió hacia Emmanuel. Arruiné tu vida, dijo. No pido perdón. Solo pido que nunca permitas que esto vuelva a suceder. Emmanuel se levantó lentamente, con voz tranquila y firme. Me robaste 7 años, pero me enseñaste algo. La justicia debe ser protegida, no por los poderosos, sino por los valientes. La sala estalló en aplausos. 2 días después llegó el veredicto. Laurent Gira fue sentenciado a 18 años de prisión. El juez fue destituido y despojado de todos sus honores. Víctimas como Pascal y Agua recibieron compensaciones estatales, y Emmanuel fue finalmente declarado hombre de honor por la Asamblea Nacional. El presidente Traoré dio un discurso para conmemorar la ocasión. Este es un nuevo amanecer. Que los poderosos sepan que sus títulos no los protegerán de la justicia, y que los pobres sepan que no son invisibles. Los vemos, los escuchamos, y lucharemos por ustedes. En todo Burkina Faso, la gente celebró. Por primera vez en generaciones, la justicia no era solo una palabra, era una acción, un movimiento. Emmanuel, ahora conocido como la voz de los sin voz, fue invitado a hablar en universidades, conferencias y escuelas por todo el país. Enseñó a los jóvenes sobre sus derechos, sobre la ley y sobre el poder de la verdad, pero permaneció humilde. No soy un héroe, decía a menudo. Soy solo uno de muchos. Mi historia podría haber sido olvidada. Pero alguien escuchó, y eso lo cambió todo. Una tarde tranquila, tras otro largo día de trabajo, Emmanuel regresó a la prisión donde todo comenzó. Caminó por los familiares corredores y se sentó con los reclusos que aún cumplían sus condenas. No pierdan la esperanza, les dijo con suavidad. Incluso el silencio puede romperse. Su voz importa, sigan hablando. Alguien los escuchará. Esa noche, el presidente Traoré llamó a Emmanuel. Hay más trabajo por delante, dijo. El sistema de justicia es como un jardín. Si dejamos de cuidarlo, las malas hierbas volverán a crecer. Emmanuel asintió por teléfono. Entonces, debemos seguir sembrando semillas de verdad. Y así continuó la misión, no solo para liberar a los acusados injustamente, sino para reconstruir una nación donde la justicia viviera en cada hogar, cada aldea y cada corazón. Había pasado un año desde que el presidente Ibrahim Traoré entró en esa prisión polvorienta y conoció a Emmanuel, el hombre de ojos tristes y espíritu sereno. Burkina Faso ya no era la misma. El sistema de justicia había sido sacudido, limpiado y renacido.
Pero quizás la mayor transformación no estaba en las leyes ni en las prisiones. Estaba en el corazón de un hombre que el mundo alguna vez olvidó. Emanuel ya no era solo un nombre en un libro de registros carcelarios. Se había convertido en una voz nacional, un maestro y un socio en la gobernanza. El presidente Traoré vio en él algo raro: humildad mezclada con fortaleza, dolor transformado en poder. Una mañana, durante un desayuno tranquilo en el palacio, el presidente se inclinó hacia adelante y dijo: Tengo una última propuesta para ti, Emanuel. Quiero que seas asesor especial en justicia nacional y derechos humanos. Trabajarás directamente conmigo, no solo por los prisioneros, sino por cada ciudadano sin voz en este país. Emanuel quedó atónito. Señor presidente, no tengo la educación para un rol así. Traoré sonrió. Tienes algo mejor: experiencia, verdad y un corazón para la gente. Eso es lo que necesita el verdadero liderazgo. Emanuel aceptó el cargo con lágrimas en los ojos. En pocas semanas se mudó a una nueva oficina junto al presidente y comenzó a construir un programa nacional para educar a los ciudadanos, especialmente en áreas rurales, sobre sus derechos legales. Lanzó una línea de apoyo donde las familias podían denunciar injusticias sin temor. Su visión era clara: la justicia debe comenzar antes de la prisión, no después. Viajó a aldeas remotas, a veces a pie o en motocicleta, escuchando historias bajo árboles de mango y en aulas polvorientas. Conoció a abuelas que aún esperaban el regreso de sus hijos, esposas que nunca supieron dónde habían llevado a sus maridos y huérfanos castigados por crímenes que no cometieron. Déjenme ser una voz, decía Emanuel. Cuéntenme todo. Y a cambio, les daba algo aún más poderoso: esperanza. Mientras tanto, el presidente Traoré recibía elogios internacionales por sus audaces reformas. Líderes de toda África visitaban para aprender del modelo de auditoría penitenciaria de Burkina Faso. Organizaciones de derechos humanos aplaudían el coraje necesario para exponer la corrupción interna. Pero el presidente permanecía humilde. No lo hice solo, dijo en una entrevista. Fui guiado por un hombre que el mundo alguna vez ignoró. Ahora lidera conmigo. En el primer aniversario de la Operación Luz de Justicia, se celebró un evento nacional en el estadio de la capital. El presidente Traoré y Emanuel se presentaron ante miles de personas. A su alrededor estaban cientos de exprisioneros que habían sido liberados y reintegrados a la sociedad. Cada uno llevaba una banda blanca con las palabras "Justicia restaurada". Uno por uno dieron un paso adelante para compartir cómo habían cambiado sus vidas. Algunos habían abierto granjas, otros se habían convertido en mecánicos, maestros y líderes en sus comunidades. Ya no estaban marcados por los años que perdieron, sino por los futuros que habían construido. Emanuel dio el discurso de clausura. Se quedó en silencio por un momento, mirando el mar de rostros. Luego habló. Una vez pensé que mi vida había terminado. Creí que el silencio era mi único compañero. Pero hoy estoy aquí, no como víctima, sino como socio en la reconstrucción de la justicia. Perdono a quienes me hicieron daño. Agradezco a quien escuchó y desafío a cada uno de ustedes. Escuchen a los no oídos, defiendan a los invisibles, hablen por los sin voz, porque la justicia no es un lujo, es un derecho, y juntos debemos protegerlo. El estadio estalló en vítores, las lágrimas fluyeron libremente. Esa noche, personas en todo Burkina Faso encendieron velas en sus hogares, celebrando el Día de la Justicia por primera vez en la historia de la nación. De vuelta en el palacio, el presidente Traoré y Emanuel se sentaron en una reflexión silenciosa. «Lo has hecho bien», dijo el presidente. «No», respondió Emanuel sonriendo. «Lo hemos hecho bien». Y en ese silencio, dos hombres, alguna vez separados por posición y dolor, se sentaron como iguales, no como presidente y prisionero, sino como hermanos en propósito, unidos por la verdad. A la mañana siguiente,
Emanuel regresó a su antigua celda en la prisión central de Ouagadougou, no como prisionero, sino como invitado de honor. La celda había permanecido intacta desde su liberación. Ahora, una pequeña placa colgaba en la pared. Esta celda alguna vez albergó a un hombre que el mundo olvidó, pero también guardó la chispa que liberó la justicia. Emanuel cerró la puerta de la celda suavemente detrás de él. Salió a la luz del sol y caminó hacia un futuro que alguna vez no pudo imaginar. Las cadenas estaban rotas. La verdad había salido a la luz y Burkina Faso nunca volvería a ser la misma.